Olá, sou Ivone Silva, presidenta do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e Região. Estou aqui hoje na TV 247 para falar, na prática, o que significa a capitalização da Previdência. Há uma ameaça constante de aprovação da reforma da Previdência no Brasil, às vezes via Twitter, às vezes via Facebook, ou um economista, ou mesmo um novo presidente. Nós não sabemos exatamente qual será a reforma da Previdência do que eles estão pensando. Um dos itens, que eles falam da reforma da Previdência é mudá-la do nosso regime que nós temos hoje, que é o regime de Seguridade Social, ou seja, em que os trabalhadores atuais da ativa, eles garantem a aposentadoria dos quem está aposentado. Eles querem fazer o modelo chileno, que é mais um seguro social, ou seja, cada indivíduo, cada trabalhador poupa o seu dinheiro para tirar no final da vida. Mas nós percebemos que esse modelo ele não é viável, E lógico que no início o trabalhador pode achar que isso é realmente bom, porque lógico que ele poupa somente para ele e pega no futuro. Para entender o que representa a reforma da Previdência, vamos conversar com o professor doutor Andras Utoff, que é engenheiro comercial pela Universidade do Chile, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Professor, as décadas de 1980 e 90, o Banco Mundial e o FMI tentaram impor aos governos a privatização da Previdência. Vários países da América Latina seguiram a orientação e privatizaram em todo ou em parte. Em alguns países, o nível de cobertura não chega a 20% da população. Chile foi um caso mais emblemático. Em 1980, o general Pinochet privatizou a Previdência, tornando-a obrigatória através de contribuições individuais dos trabalhadores para as AFP, as empresas de previdência privada controladas pelos bancos. Poderia me dizer como é que foi feito isso na época? Como é que foi essa transformação de um regime que era igual ao nosso, que era a Seguridade Social mesmo, para o seguro social? Buen día. Sí, claramente. Esto, lo más importante de rescatar es que fue hecho en dictadura, en el régimen de Pinochet, y en consecuencia no hubo ningún debate democrático, ¿no? Esto se decidió entre 4 generales de las Fuerzas Armadas y la asesoría de un grupo de economistas fundamentalmente neoliberales de la Escuela de Chicago, ¿no? Coincidentemente, tem uma escola de Chicago que está aqui agora no Brasil, que vai ser ministros, estarão aqui no governo, que estão com a mesma proposta, Coincidência, Coincidentemente. Y ellos tenían la implementación de todo un modelo neoliberal para la economía, ¿ya? Y en el caso de la previdencia también quisieron hacerlo para la seguridad social, que la seguridad social fuera administrada no por el Estado, sino que por los mercados, ¿no? Y ahí ocurren varias cosas para contestar su pregunta. En primer lugar, los riesgos de la persona, riesgo sanitario de salud, riesgo de vejez, invalidez, ¿no es cierto?, riesgo de desempleo, fueron separados. Y para cada uno de ellos se diseñó un instrumento. Y como bien usted dijo en la introducción, para el caso de la previdencia se hizo un mercado obligatorio de pupanza o de ahorro, o un seguro social, pero que opera como un mercado obligatorio de ahorro. Ahí hay varias transformaciones fundamentales que yo creo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, las cajas de previsión, las cajas de previdencia, las cajas de previsión son terminadas, no operan más y son transformadas en empresas privadas de administradoras de fondos de pensiones. Ou seja, não é o Estado mais que administra e são as empresas privadas que entram para administrar isso. Son empresas privadas que entran a administrar la cuota de ahorro, la cotización del trabajador, que ahora es una cuota de ahorro de su propiedad, ¿eh? Y que es administrado como una cuenta de ahorro para la previsión en una administradora de fondos de pensiones. Segundo, entonces una primera transformación es eso, fecha las cajas y crea las administradoras de fondos de pensiones. La segunda transformación es qué pasa con el trabajador, ¿ya?
el trabajador pasa a ser un consumidor de servicios financieros. Él establece un contrato con la administradora de fondos de pensiones que es exclusivamente un contrato de ahorro. Yo entrego a vos mi cuota y yo tengo que preocuparme que usted invierta bien mis ahorros. ¿Ya? Y tengo algunas posibilidades de elección que podemos discutir después. ¿Ya? En tercer lugar... Mas para o trabalhador foi dito que isso seria uma maravilha. Una maravilla, sí. Eso, para la promesa que había para el trabajador, que sencillamente por el cambio, ellos garantizaban que la tasa de reemplazo de todos los trabajadores iba a ser superior a 70%, entre 70 y 100%, iba a ser la tasa de reemplazo. Hoy día vemos que la tasa de reemplazo promedio para toda la población es más o menos 20%, mucho menor, ¿no? Para toda la población. En tercer lugar, el Estado, que antes se preocupaba de que gestionar y supervisar la seguridad social, pasó a cerrar el sistema antiguo. Y eso significó un montón de responsabilidades financieras, que significa el costo da transição. Ou seja, vamos imaginar o Brasil. Hoje nós temos esse sistema em que é uma seguridade social que todos contribuem. O Estado, além de passar isso para o futuro para a empresa privada, no caso do Brasil seria os bancos, né, ou uma parte dos bancos do nosso conglomerado que fariam isso, ele também teve que continuar pagando para essas empresas durante muitos anos o passado. Sin tener los aportes de los trabajadores activos. Entonces, una déficit para el Estado. Pero no solo eso, aquellos que se cambiaron de sistema, desde el sistema de reparto o de seguridad social al sistema de capitalización, algunos habrían tenido ya algunos años de cotización. Entonces el Estado dice, yo voy a reconocer eso, voy a darle un valor en su cuenta de ahorro por lo que usted aportó en el pasado. Eso se llama un bono de reconocimiento. El monto total de esos recursos que tiene que poner el Estado para cerrar el sistema antiguo y dejar que la plata de los trabajadores ahora fluya al sector financiero, en Chile llegó a ser 4,5 puntos del PIB. Ou seja, o governo continuava, o que falam aqui no Brasil é que nós vamos desonerar o Estado. O que o senhor está dizendo é o seguinte, ao contrário, continuou onerando o Estado durante muito tempo porque tem um período que é a transição. Exacto. Entonces, ese elemento es un elemento que hay que olear con mucho cuidado qué va a pasar en Brasil. No sé si van a hacer el mismo diseño o otro, pero si hacen el diseño de sustituir, como en Chile, y quieren que todo el ahorro de los trabajadores vaya al sector financiero, entonces el costo de la transición tiene que ser financiado por el Estado y significa un mayor déficit. Tal qual como recalcou. Contraditório, então. Você acaba dando dinheiro para o mercado financeiro apenas. Você tira do trabalhador, ao invés de dar para o trabalhador, você dá para o sistema financeiro. Para que el trabajador tire su dinero al sector financiero, el Estado tiene que hacerse cargo del costo de la transición. Um bom negócio para o mercado financeiro somente, né? Eso es lo que hemos llamado la historia oculta del sistema chileno, porque muy poca gente lo cuenta, pero es una verdad. Y además el Estado comienza a preocuparse de regular una industria financiera que es la nueva industria de administradora de fondos de pensiones. Si son competitivos o no, si son transparentes, si invierten bien los recursos, pero nunca, en ningún momento, si van a dar buenas pensiones o no. Entonces, en el caso chileno, tomó 26 años para que las autoridades se dieran cuenta que esto estaba funcionando, pero no iba a dar buenas pensiones. Entonces, es una gran reforma que profundiza el mercado de capitales o profundiza el mercado financiero con la plata de los trabajadores y el ahorro o el déficit que tiene que incurrir el Estado, pero no genera necesariamente buenas pensiones. E essas empresas, elas cobram uma taxa, diferentemente, por exemplo, o Estado administra hoje todo o dinheiro que é arrecadado dos trabalhadores e essas empresas financeiras, hoje ela cobra uma taxa. O Estado não cobra isso e essas empresas financeiras cobram. Ou seja, e uma outra diferença, né, que as pessoas do Brasil não têm conhecimento. Hoje no Brasil, quem arrecada para a Previdência é o Estado,
são os empregadores e os trabalhadores. No modelo chileno, quem é que simplesmente só vai lá e faz o seu fundo? É somente o trabalhador. Así. El trabajador a través de su empleador o individualmente, pero va y se inscribe en una administradora de fondos de pensiones. Entonces, ellos llevan registro de su ahorro, de sus cuotas y de lo que ha rentabilizado, capitalizado. Y él nunca, en ningún momento, tiene una regla de beneficio definido. Eso es lo otro. Ya no hay beneficio definido en el sentido de que una regla clara de qué voy a recibir yo como pensión, sino que es un sistema de ahorro o de contribución definida. Yo lo único que sé como trabajador es que tengo que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Cuando yo quiero saber cuánto voy a recibir, me dicen, siga ahorrando. Ou seja, não é transparente. O dinheiro é do trabalhador, mas ele não sabe exatamente quanto que ele vai receber lá na frente. Mira, esto de la transparencia es muy complicado porque ustedes son del sector financiero, acá, este sindicato. Sim, sim. Y entender las finanzas es muy complicado. Sim. ¿Ah? Saber qué decisión tomo yo, dónde invierto, futuros o acciones o bonos, es muy difícil. Entonces, al afiliado le pasan toda esa responsabilidad. En este sistema, el trabajador asume muchos riesgos. Asume el riesgo de estar desempleado, que eso siempre ha sido así. Asume el riesgo financiero. Si el sistema o la bolsa cae, cae su ahorro y por ende afecta su pensión. Y si aumenta la esperanza de vida a la edad de jubilar, disminuye también su pensión. Esos tres riesgos que en seguridad social son assumidos em forma coletiva, aqui lo assume solamente o trabalhador em forma individual. Ou seja, ao invés de que, como no Brasil, é coletivo isso, o que nós estamos dizendo é que o trabalhador fica sozinho no mundo. Sozinho. Como no Brasil, hoje nós estamos com 13 milhões de desempregados que não estão contribuindo com nada. A nossa reforma trabalhista também agora criou aqui no Brasil, não sei se você sabe, o trabalho intermitente, que a pessoa ganha por hora. Né, por hora trabalhada ou por dia trabalhada, que também não vai arrecadar nada. Então, quer dizer que esse trabalhador, sei lá, o trabalhador X, vai lá, o João, ele vai ter 40, 50 anos de trabalho dele, ele pode continuar na vida laboral dele, desses 40 anos ele contribui só com 10, 15, e isso lá no Chile ele teria um pouquinho só no final da aposentadoria e muitas vezes não daria nada de aposentadoria. E no Brasil hoje, a pessoa que contribui, né, na nossa aí, que ele tenha 65 anos, mas contribuiu aí com 15 anos, ele consegue minimamente ter o salário mínimo. Lá não. Você não tem o mínimo. E o mínimo, como que é isso? Hay una pequeña corrección que se hizo en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet, el año 2008. Após 20 anos, né? Após 25 anos. 25 anos tinha sido implementado, as pessoas começaram a perceber que não tinham problemas. Claro, ahí ellos ficaron en lo que tú estás diciendo, usted está diciendo, esto de que hay trabajadores que no tienen capacidad de ahorrar frecuentemente a lo largo de la vida. Y ellos señalaron que de los adultos mayores que se estaban retirando, solamente la mitad habría participado en el sistema con algún ahorro. Un 5% calificaba para una pensión mínima de esos y el 45% no sabíamos qué iban a recibir porque esto es de contribuciones definidas. El resto, 50% de los adultos mayores, no tenían ninguna garantía excepto una pensión asistencial que era muy, muy mínima, muy por debajo del salario mínimo. Y no era universal, era solamente según recursos del Estado. Entonces, no teníamos un piso de protección social. ¿Ya? Entonces la doctora Bachelet, a través de una comisión y luego el trabajo del gobierno, diseñó una cosa que en Chile se incorporó a las AFP, que es el pilar solidario. Y ese pilar solidario entrega una pensión básica solidaria a quien no cotizó nunca, que es de un monto igual a más o menos $120, que es más o menos de un tercio del salario mínimo. Sí. Eso es lo que entregan. Aquí sería en Brasil R$300. Bueno, por eso. Y a quienes habían ahorrado les entregaba un pequeño subsidio que iba disminuyendo hasta un máximo, pero aún con eso, en Chile el 79% de los aposentados reciben menos del salario mínimo.
79%. 79% reciben menos del salario mínimo y 44% reciben menos de la línea de pobreza.